En el segundo grupo tenemos los pasivos. Como decía, los pasivos representan las deudas y obligaciones de la compañía. Todo lo que debe la empresa son los pasivos. Aquí tenemos pasivos a corto y pasivos a largo plazo. Pasivos a corto plazo son las deudas hasta 12 meses y los pasivos a largo plazo son las deudas mayores a 12 meses. Entonces, el tiempo es el que decide si un pasivo es a corto o es a largo plazo. Los pasivos a corto plazo, ahí encontramos un préstamo bancario que sea menor a 12 meses o hasta 12 meses. Deudas con proveedores, que sería en el caso de que nosotros necesitemos mercadería, pero no tengamos el dinero, entonces pedimos crédito. Ahí tenemos proveedores. Cuando nosotros pidamos mercancía al crédito, entonces va a ser proveedor. Los impuestos por pagar, como explicaba, toda sociedad anónima tiene abiertos muchos impuestos. Entonces, todos esos impuestos que todavía no se hayan pagado porque se pagan al mes siguiente, ahí se van acumulando como una deuda en impuestos por pagar. Aquí tenemos el IVA de la venta, es un IVA por pagar, porque acuérdense que el IVA de las compras se llama IVA acreditable, que decía cada vez que compramos y nos cobran IVA, entonces un IVA acreditable en los activos. Ahora, cuando yo le venda productos a los clientes, yo les voy a cobrar IVA y ese IVA va a ser IVA por pagar. Hay dos IVA, el IVA de las compras y el IVA de las ventas. El IVA de las compras se llama IVA acreditable y el IVA de las ventas, IVA por pagar. Dividendos por pagar en cuando una empresa tiene ganancias y entonces se reparten las utilidades, se reparten esas ganancias a los dueños. Mientras no se hayan pagado, entonces se tienen como una deuda, dividendos por pagar. Anticipo de cliente es cuando un cliente me entregue dinero a cuenta de que yo le voy a vender en un futuro. Entonces yo tengo ese dinero que no es mío, es del cliente, que se va a hacer efectivo una vez que yo le entregue su producto. Acreedores diversos, entonces va a ser cuando yo pida crédito sobre cosas que no sean mercancía. Es cuando, digamos, la empresa necesita un vehículo, me voy a Casa Pela a buscar un crédito. Entonces, ahí como no es mercancía, porque digamos, vendemos televisores, decíamos, entonces no son televisores, no es proveedores, es acreedor diverso. Acreedor diverso va a ser deudas que no sean mercancía. Si es mercancía, yo la llevo a proveedores. Tenemos gastos acumulados por pagar. Hay gastos acumulados originados por prestaciones sociales, las vacaciones, el aguinaldo, la antigüedad de un trabajador y también servicios básicos. Ahí podemos tener agua, luz, adisur, internet o teléfonos a Claro. Todos los servicios básicos, mientras no los hayas pagado, entonces ahí lo tenemos en gastos acumulados por pagar. Obviamente esos servicios los tenés que pagar cada mes porque si no te los cortan. Provisiones para contingencia y porción a corto plazo de pasivos a largo plazo. Los pasivos a largo plazo van a ser los mayores a 12 meses, mayores a un año. Todas las deudas mayores a un año son los pasivos a largo plazo. Ahí podemos ver préstamos bancarios a largo plazo. Por lo general, un préstamo con el banco es mayor a un año, 5 años, 10 años, según el contrato. Hipotecas por pagar, cuando nosotros tengamos un préstamo bancario, pero que el banco nos exija una garantía de un terreno. Entonces, cuando el banco nos pida otra garantía, como mercancía, otro tipo de garantía, entonces ahí es un préstamo bancario.
Pero cuando el banco nos exija una hipoteca, una garantía de un terreno, entonces la llevamos a hipoteca por pagar. Obligaciones por pagar, igual cualquier otro pasivo que deba a la empresa, puede ser entre compañías, otra empresa le prestó, empresas amigas o empresas del mismo dueño, intereses cobrados por anticipado, otros pasivos a largo plazo. El tercer gran grupo es el capital o patrimonio. Como decía, el capital puede ser capital contribuido y capital ganado. El capital contribuido va a ser primeramente el capital social, que es la suma de aportaciones de socios, como yo daba en el ejemplo de los 100,000, que un socio puso 20, el otro 30, el otro 50, entonces sumamos 100,000 córdobas. Entonces, esa aportación inicial es el capital social. Obviamente, con el transcurso de los años, los socios, los dueños pueden hacer nuevas aportaciones. No hay problema con eso. Solo se aumenta el capital social. Reserva es esa parte de que la empresa tiene por contingencia. O sea, vamos a reservar un porcentaje de la ganancia por cualquier eventualidad. Entonces pueden haber muchos tipos de reserva como legal, es decir, que se exija un 10% sobre la ganancia. Puede haber otras reservas estatutarias o ocasionales, donde por ejemplo los dueños van a decidir, vamos a contabilizar una reserva de 15%, qué sé yo. Pero los dueños van a decidir si lo hacen y de cuánto lo hacen. Capital donado va a ser aquellas donaciones que reciba la empresa. Para serles sincero, en empresa privada, ese capital donado casi no existe porque nadie te va a estar regalando dinero. Lo que vemos mucho en capital donado es, uno, en las organizaciones sin fines de lucros, no gubernamentales, ONG, que están recibiendo donaciones, entonces ahí tienen un capital donado, que ellas van dando un reporte de cómo van ejecutando los fondos y por efectos de transparencia para que se sigan recibiendo transferencias. Y también en la parte gubernamental, ahí se puede ver que algunas instituciones reciben donaciones de otros países y puedan tener este tipo de cuenta, capital donado. En empresas privadas es difícil, casi nunca he visto, en lo que trabajé, nunca miré esa cuenta de donaciones. Y el capital ganado, que va a ser el resultado del estado de resultados. Más adelante, cuando veamos ese estado financiero, vamos a ver que el balance general y el estado de resultados son complementarios. En una parte se unen los dos. ¿Dónde se unen? En estas cuentas de capital ganado, porque aquí tenemos la utilidad o la pérdida del ejercicio. Donde dice utilidad neta del ejercicio va a ser la ganancia, si la empresa tuvo ganancia. La pérdida neta del ejercicio entonces va a ser la pérdida, si la empresa obtuvo pérdida. Y las utilidades acumuladas o pérdidas acumuladas van a ser aquellas que, por ejemplo, la empresa ganó y dicen los socios, los dueños, no nos vamos a repartir. Ahí dejemos en la empresa la ganancia, en el negocio. Entonces ahí se van acumulando. A un transcurrido un tiempo, ellos pueden decidir, ve, ahora ya tenemos bastante utilidad, la vamos a repartir. Eso ya queda decisiones de los dueños de las compañías. ¿Tienen consultas? ¿Consultas, alumnos? No, profe. Tenemos la forma de presentación del balance general. Obviamente esto lo voy a hacer en la pizarra cuando explique el próximo día un balance general. Hay dos formas de presentar el balance general. Uno es en forma de reporte y otra es en forma de cuenta. Ambas se pueden utilizar. Más bien quedan a elección del contador cuál va a usar por un efecto para mí de gusto. Por ejemplo, a mí me gusta más la forma de cuenta. La forma de reporte no es más que presentar el balance general de corrido o seguido, como decimos. Primero van los activos,
debajo del activo los pasivos y debajo del pasivo el capital. En la forma de cuenta, vos pones diferente porque a un lado pones el activo y al otro lado pones primero el pasivo y debajo el capital. Y ahí puedes ver a la par que total activo es total pasivo más capital. Como efecto de presentación para mí queda mejor. Pero obviamente el contador decide cuál de las dos usar. Aquí a modo grosso o modo general podemos ver en un pequeño ejemplo cómo estaría estructurado. Entonces en forma de reporte vemos aquí que primero están los activos, después está el pasivo y por último el capital. Como les decía, todo va corrido uno detrás del otro. Ahora en la forma de cuenta vemos que se presenta de esta forma que les decía. El activo está a un lado y al final se pone total activo. Al otro lado se pone primero el pasivo, después el capital y por último se ubica total pasivo más capital. ¿Para qué? Para que y al final poder demostrar que el balance está cuadrado. Que total activo 5,000 es igual a total pasivo más capital de 5,000. Entonces yo muestro que el balance general está perfectamente cuadrado. Por eso les decía que, por ejemplo, a mí me gusta más esta forma, la forma de cuenta, pero ambas son válidas y quedan a elección del contador. Si vemos aquí nos dice, nos enseña ciertas formulitas. Con esa formulita nosotros vamos a trabajar lo que es la tarea de esta semana. La tarea de esta semana es la siguiente. Dice, vamos con el primero. Dado los siguientes datos, encuentre las partidas omitidas. Tenemos en la empresa A los activos, los desconocemos. Ahí está un signo de interrogación. Los pasivos 42,000, el capital contable 40% del pasivo. La empresa B dice activos 130,000. Pasivo lo desconocemos. Capital contable 34,600. La empresa C, activo 150,000, pasivo 25,600. El capital lo desconocemos. La empresa D, el activo lo desconocemos. Los pasivos 105,000 y el capital es 35% del pasivo. Entonces aquí las fórmulas que vamos a usar en todos los ejercicios va a ser A es igual a P más C. P es igual a A menos C. Y C es igual a A menos P. ¿Qué significan estas letras? A es activo, P es pasivo y C es capital. En el ejemplo, haciendo el primero, el de la empresa A, ¿qué nos dicen los datos? Que la A la desconocemos, lo que vamos a encontrar. Que el pasivo son 42,000 y que el capital es 40% del pasivo. ¿Qué indica eso? Es el 40% de 42,000. O yo hago en una calculadora 42,000 por el 40%. Eso me da 16,800. Entonces yo voy a usar ¿cuál fórmula? La fórmula de A, que es lo que desconozco. A es igual a P más C. A es igual a 42,000 más 16,800. A es igual a 58,800. Entonces así, en el 1 es hacer la empresa B, la empresa C, la empresa D. Según los datos que están ahí, entonces yo utilizo la fórmula indicada. Después siguen ejercicios sobre lo mismo. Aquí van a tomar nota de algunos. El 2 dice que una empresa comercial tiene un activo de 105,000 y un capital de 50,000. Aquí vamos a encontrar el pasivo, la P. El tercero dice que una empresa cuyo pasivo es de 260,000 y su capital es los 2/5 del pasivo, encontrar el activo. Entonces aquí tenemos el valor de P y el valor de C
es 2/5 del pasivo. Eso significa que ustedes van a hacer en la calculadora 2 entre 5 por 260,000. Y así encuentran el valor de C. Y por último, van a usar la fórmula de A, porque dice encontrar el activo. En el número 4, dice una empresa tiene un activo de 300,000 y su capital 40% del activo. Encontrar el pasivo. Ahí la fórmula de P. En el 5, ¿cuál es el activo de un comerciante cuyo capital es de 250,000 y el pasivo es 30% más del capital? Entonces aquí van a poner nota que es 30% más. Ese más significa que el valor de P va a ser 250,000 por el 30% y se lo sumamos a los 250,000 porque dice más. Si el capital son 250,000 y dice que el pasivo es 30% más del capital, significa que a esos 250,000 yo le voy a sumar su 30%. 250,000 más el 30% del mismo, del 250,000. Y voy a utilizar la fórmula de A porque dice cuál es el activo. En el 6 dice hallar el pasivo conociendo que el activo es 550,000 y el capital es 3/4 del activo. Entonces en la calculadora es 3 entre 4 por 550,000 para hallar el valor de C. Y la fórmula es la de P porque dice hallar el pasivo. En el 7 dice que cuál es el pasivo de una empresa cuyo activo es 270,000 y el capital es el 20% menos del activo. Como aquí lleva la palabra menos, significa que el valor de C va a ser 270,000 menos el 20% del mismo o 20% de 270,000 porque dice menos. Y encontramos la fórmula de P porque dice cuál es el pasivo. En el 8 dice que el capital de una empresa es de 500,000 y el pasivo es 2/3 del capital. Ahí tenemos un número mixto. El número mixto lo tenemos que llevar a fracción multiplicando 5 por 2, 10 más 3, 13/5. Entonces ya cuando tengamos el número, entonces es 13 entre 5. 13 entre 5 por 500,000 y ese es el valor de P. Y la fórmula que vamos a usar es la de A, porque dice encontrar el activo. Estos son la próxima tarea que está habilitada, creo que para el día sábado. La nueva tarea. Sí, esta tarea es para este sábado, ¿verdad? Sí. Sí, es para este sábado. ¿Cómo ven los ejercicios? Profe, no le entendí bien al último. El último es un número mixto, pero yo lo resolví, es decir, porque son 2/3. Entonces esos 2/3 en fracción son 13/5. 5 por 2, 10 más 3, 13 entre 5. 13/5, 13 entre 5 por 500,000. Ese va a ser el valor de P. Profe, y si ya hice la operación, ¿le puedo decir cuánto me salió más o menos? Sí. 1.300.000. Eso es. Ese es el valor. Ese es el valor de P. Y después solo encontrar la fórmula de la porque ya tenés el valor de C y el valor de P. A igual a P más C. 1.800.000. Ese procedimiento se hace cuando te salen en fracción, ¿verdad? Sí, cuando te sale fracción. Bueno, ahí solo ese es número mixto. Porque los demás, donde salen son fracciones. La fracción es solo dividir, por ejemplo, esos 3/4, 3 entre 4.
Lo multiplicas por el valor, en ese caso, del activo, que es 550,000. 3 entre 4 por 550,000, y ahí es el valor de C. Ya cuando tengas el valor de C, ya puedes hallar el valor de P, porque ya tenés A y C, y ya puedes hacer la fórmula. Con los dos datos ya puedes hacer la fórmula. Y en otros casos va directo. Va directo como en este 2 que dice activo 105,000, capital 50,000. Ya tenés los dos datos, solo vas a hacer la fórmula de P. ¿Estamos claros todos con los ejercicios? Sí, profe. Sí, aunque tengo una duda. Digamos, la tarea se tiene que hacer en documento Word o se puede hacer en el cuaderno, tomarse una foto, tomar foto y subirlo a un documento. Sí, está habilitado en todos los tipos de formato la tarea. Word, Excel, foto, PDF, en todo. Está habilitada para cualquier tipo de formato el archivo, no importa. Ustedes le toman fotos, hacen un solo documento, sí, porque solo un documento está habilitado. Pueden hacer un Word pegando toda la foto. Ah, ok, está bien. Eso sería todo, ¿verdad, profesor? ¿Cómo? Eso sería todo. Me está corriendo ella. No, no es que lo estoy corriendo, es que el internet no está bien estable. Entonces, no, solo voy a hacer rápido, me parece que estaban todos, pero como que alguien se desconectó. Tengo Carla. Carla está, ¿verdad? ¿O se desconectó? Natalie. Aquí estoy. Stephanie. Ahí. Aquí estoy también. Vanessa. Aquí estoy, profe. Anaí. Aquí. Cindy. No estaba Cindy, pero sí estaba. Ana Lisbeth. Yair. Aquí, profe. María Celeste. Acá, profe. Lauren. Aquí estoy, profe. No llame a alguien, llame a todos. A mí no me llamó Roxana. De veras. Qué barbaridad, profe. Sí, que la otra muchacha estuvo, Carla estuvo, pero se salió. También falta la Stephanie. Allá no la llamaron. ¿Cómo no la llamé? Sí, ella Sí me llamó. sí. Pues lo Aquí siento, no estoy, escuché. pero La sorda, hija. ¿Cómo? profe, aquí estoy, pasé que cuando me iba a llamar se quedó pegado. Sí, te puse sin presente. Entonces, alumnos, hasta ahí vamos a llegar y nos vemos el miércoles allá en la universidad. Voy a explicar un ejercicio, un balance, y después ustedes hacen uno solito. Ok, profesor. Nos vemos, adiós. Bueno, Pasa buen día. Adiós. cualquier consulta me escribe si necesita. Bien, adiós, profe. Adiós, profe. Adiós.